Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Muy buenos días a todos esos televidentes que se conectan a esta hora con las noticias Caracol del día. Sigue creciendo la polémica por esa resolución que quedó expuesta para comentarios acerca del uso del suelo en Bogotá y la región. Ese, entre otros temas, hablaremos en esta emisión con el alcalde Carlos Fernando Galán, quien amablemente aceptó la invitación a este sofá. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra, Andrés, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. No, alcalde, a usted por aceptar esta invitación. Nos encanta tenerlo aquí en el sofá de Noticias Caracol. Obviamente vamos a hablar de el hecho noticioso más reciente, que es la resolución. Esa resolución, pero vamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar del Metro de Bogotá, que tiene buenas noticias para los capitalinos en los últimos días, con esas imágenes de los vagones y naturalmente de racionamiento. Del agua, de acuerdo. ¿De qué está pasando? Bueno, alcalde, entonces empecemos por esa resolución que en las últimas horas ha hecho espuma. Usted escuchó seguramente algo de la conversación que sostuvimos ayer con la saliente ministra Susana Muhammad, donde aseguró que durante 18 meses se adelantó un proceso de conversación que incluyó al menos 7 mesas técnicas a las cuales fue convocado el distrito. De hecho, yo por aquí, y le muestro acá entre usted y yo, tengo una imagen donde está todo ese cronograma de reuniones y me cuentan que estas que están resaltadas en verde, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reuniones que se dieron durante esos 18 meses, fueron convocadas para que asistiera el distrito. Bueno, a ver, pero empecemos por el principio. Sí, partamos del comienzo. Esta discusión no es sobre si hay que avanzar en la protección de la sabana o no, porque estamos todos de acuerdo en que sí, hay que avanzar en proteger aquellos ecosistemas que son fundamentales para garantizar, por ejemplo, la seguridad hídrica de Bogotá y de la región. Estamos totalmente de acuerdo. Es más, este gobierno en Bogotá ha hecho esfuerzos que no se habían hecho antes en las dimensiones que los estamos haciendo en protección del agua. Por ejemplo, ya avanzamos en la restauración de más de 480 hectáreas, estamos trabajando en eso. La meta, por ejemplo, en los cerros orientales es 1.300 hectáreas, nunca antes se había hecho algo de esas dimensiones en los cerros orientales. Estamos avanzando en un proyecto con el Fondo Verde del Clima que va a permitir conservar 170.000 hectáreas en la cuenca alta del río Bogotá, cuenca media, en Chingaza, en Sumapaz. Eso es un proyecto por más de 90 millones de dólares, donde el distrito va a poner unos recursos importantes y el Fondo Verde del Clima también. Nosotros estamos avanzando, por ejemplo, en la restauración de la Vanderhamen. Para que ustedes se hagan una idea, esa reserva fue declarada hace más o menos 13 años. Y cuando nosotros llegamos, se ha restaurado el 3% de la reserva apenas, que son 1.395 hectáreas en total, se han restaurado apenas 3%. Nosotros nos pusimos la tarea de crear mecanismos que permitan restaurar la Vanderhamen en serio, no tanto discurso de tantos años hablando del tema, sino aterrizar. ¿Cómo la restauramos? Ya creamos un mecanismo, lo pusimos en práctica y ya nos ofertaron 84 hectáreas en la Vanderhamen, los privados, para entregárnoslas, para poderlas restaurar y de esa forma avanzar verdaderamente en la protección de los ecosistemas que son estratégicos para Bogotá. Sí, la discusión no es que a Bogotá no le interese proteger estamos el medio ambiente. Estamos jugados sí, se le está como apostando nunca al desarrollo, antes. de acuerdo. Entonces estamos ¿Qué le jugados. preocupa entonces? Ahora, la construcción de esta resolución, que es otra parte, digamos, de la discusión, no fue ajustada a la ley. Resulta que la ministra, o la exministra, porque ya no es ministra, vale la pena hablar con la nueva ministra, que es la que tendrá a su cargo eventualmente la firma de esta decisión. La exministra dice que sí convocaron a reuniones. Claro, convocaron a varias reuniones, pero en esas reuniones, yo tengo derechos de petición presentados por el distrito, inclusive tutelas nos tocó presentar, diciendo, entréguenos la información. Este proceso, para que ustedes se hagan una idea, de determinantes ambientales, no es un proceso donde el gobierno nacional, al ejercer su función como autoridad ambiental, Ministerio de Ambiente, tenga simplemente que socializar e informar en espacios como esos. No. La Corte ha dicho, en jurisprudencia sobre la Ley 99, que es la que utilizan obviamente para poder avanzar en esto, en jurisprudencia sobre la Ley 388 de ordenamiento territorial, en jurisprudencia sobre el plan de desarrollo del presidente Petro, el mismo plan de desarrollo, ha dicho que esa facultad, por ejemplo, para los lineamientos de ordenamiento ambiental de la sabana, se ejerce en coordinación con los entes territoriales y que tiene que respetar la autonomía territorial. Entonces nosotros dijimos, bueno, ustedes nos están hablando de los temas que van a abordar,
en las reuniones que menciona Alejandra. Sí. Nos están hablando de los temas, del diagnóstico de la problemática. Bueno, ¿qué están pensando que diga la resolución? ¿Qué va a decir la resolución? ¿Qué mapas tiene? ¿Qué zonas va a afectar? ¿De qué forma las va a afectar? No, eso no lo podemos entregar y no podemos mostrar. O sea, eso es una demostración de que no fue construido de manera coordinada. Ahí es donde usted decía que no fue de manera transparente. No, exactamente, eso no fue de manera coordinada. Entonces, eso es lo que ha dicho la Corte. O sea, nosotros no estamos pidiendo, porque es que la consulta que abrieron ahorita es la consulta que cualquier acto administrativo de carácter general tiene que cumplir antes de su expedición. Para poder expedir, para poder firmar y poner en vigencia, digámoslo así, un acto administrativo de carácter general, toca hacer unos días antes una publicación. Y si ahí está colgado en la página del ministerio, revísenla y manden comentarios. Pero eso es cualquier persona. Eso no son los entes territoriales que la Corte ha dicho tienen que coordinar la construcción de esos actos. Entonces no es que nos informen, no es que nos publiquen, manden los comentarios que quieran y ahí veremos si los tenemos en cuenta o no, como ha ocurrido muchas veces. Ahorita acaba de salir una sobre Santurbán, donde entiendo que hubo más de 1000 comentarios, todos los rechazaron. Y hicieron copy-paste diciendo no, 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 todos. Hubo otra el año pasado, no recuerdo el número, donde tenía que ver con temas de minería, expedida por el Ministerio de Ambiente, y en la etapa de publicación, en esta etapa que estamos ahorita de consultas, que es de publicación obligatoria, radicaron 400 comentarios, todos fueron negados. Entonces, ahí voy yo. Este proceso no fue bien hecho, por eso yo pido, echemos para atrás, construimos colectivamente y en coordinación. Ellos tienen la facultad de decidir, pero tienen que coordinarse con nosotros y tienen que respetar esa autonomía y de esa forma estamos listos a avanzar, pero así, no impuesto, porque coordinar no es sinónimo de imponer. Con todo respeto con el presidente Petro, coordinar no es lo mismo que imponer y eso es lo que estarían haciendo si la expiden así. Alcalde, esa ambigüedad, que es lo que usted plantea frente al proyecto de resolución, que también plantean otros actores que han tenido la oportunidad de detenerse en él. Ayer, la exministra Muhammad nos decía, no altera el POT esos planes de ordenamiento territorial de alrededor de 39 municipios. Es más, no va a alterar tampoco grandes proyectos como el metro, la ALO, también la carrera séptima, la ampliación de la séptima, la autopista norte, pero nos quedamos con una inquietud y está concentrada en los humedales y en los bosques. ¿Qué pasa en esas zonas? Bueno, Andrés, varias cosas. Uno, es importante, pues es importante construirlo colectivamente, digamos, porque no puede ser que lo que, digamos, se defina en una resolución sea lo que interprete un funcionario en una rueda de prensa o una entrevista, sino es lo que queda en el documento, ¿no? Entonces, ella puede decir que no afecta a los POTs de la región, pero mire, el artículo 2 dice, ámbito de aplicación, dice, de conformidad con el artículo tal que sustenta esto, los lineamientos establecidos en la presente resolución tendrán el carácter de determinantes ambientales de ordenamiento territorial para la formulación, modificación y actualización de los planes de ordenamiento territorial. O sea que los lineamientos que quedan aquí tendrán que ser incluidos en los planes de ordenamiento territorial. Pero ellos sostienen que no es en retroactividad. No, pero es que yo pregunto, no es en retroactividad, pero cuando se vaya a modificar el POT de Bogotá, una zona que hoy en el mapa queda en humedal, ¿qué pasa con esa zona? ¿Hay que incluirla en el POT nuevo o no? Uno entendería según esto que sí, porque dice que estos lineamientos deben ser incluidos en las modificaciones del POT. Entonces yo les pregunto, ahorita no sé si tenemos aquí una imagen del mapa, hay zonas de 138 barrios. Ahí la tenemos en pantalla en este momento. Hay zonas Explícanos ese mapa. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la cartografía, digamos, nosotros tomamos lo que ellos publicaron con el mapa Bogotá. Y eso que ustedes ven en Kennedy, en Fontibón, en Bosa, digamos, que está sombreado en azul y que tiene también las manchas negras, son barrios que existen, que están legalizados y que quedan en zona de humedal. Entonces, ¿qué pasa con esos barrios? Ella dice, no, eso no afecta al POT actual, pero en el futuro POT, si hay un nuevo POT, si hay una actualización del POT, si hay una modificación del POT, hay que tener en cuenta eso y volver a ese humedal. Y también dice en un artículo que aquellos humedales transformados, que uno entiende que de pronto podría ser esto, es un humedal donde ya se construyó, tiene que trabajarse para su restauración. Entonces, ¿qué implica esto? Yo me pregunto una familia que vive en un barrio de estos y le dicen mañana su casa quedó en una zona que está sombreada en azul, donde dice la resolución del ministerio, es un humedal. Esa familia dice, bueno, entonces yo puedo vender fácil esto, ¿alguien me la va a comprar mañana? O sea, eso afecta al derecho a la propiedad. Inclusive me pregunto yo, no he hablado con bancos, pero un banco daría un crédito hipotecario, una hipoteca a una familia que tiene un predio donde ahora le dicen que está en un humedal. Entonces, por eso es que es importante construir colectivamente esto, trabajar. Ahora, no nos pueden decir, no, es que la cartografía hay que precisarla. Esto fue lo que publicaron.
Esto fue lo que publicaron y a mí sí me parece que esto debe revisarse. Esto afecta, incluye predios por donde va a estar la Petarca Novas, por ejemplo, que es una decisión judicial. Construir la Petarca Novas es una decisión, ya una orden que nos dio el Consejo de Estado, no solamente a Bogotá, a la nación, para avanzar en la recuperación del río Bogotá. Sus predios quedan parcialmente cubiertos por estas manchas de humedales. Y todas las obras que mencionaba Andrés, o sea, patio taller de la línea 1, patio taller de la línea 2, la LO prácticamente en todo su recorrido, parte de la 80, la Subacota, la autopista norte, la carrera séptima, en fin, queda aquí. Entonces ellos dicen, no, eso no afecta a los proyectos, pero hay un artículo que habla de la infraestructura vial. Y dice que esos proyectos de infraestructura vial, por ejemplo, dice, tendrán que priorizar trazados que eviten la superposición con áreas de especial importancia ambiental. O sea, los trazados no pueden, entonces si ya pasa por ahí la autopista, entonces ¿qué vamos a hacer? O sea, es que una cosa es lo que dice esto y otra cosa es lo que dice la exministra en la entrevista. Entonces es importante precisamente que quede claro en el documento. Y esto no se va a lograr en 5 días de consulta publicado en medios de comunicación. Tenemos que trabajar colectivamente. Y por eso, por ejemplo, el gobernador de Cundinamarca ya dijo también. Una mesa técnica, ¿no? Dijo, sentémonos a mirar. El gobernador también preguntó. Eso fue una pregunta que hizo el gobernador. ¿Dónde van a vivir las 2,5 millones de personas que está proyectado va a crecer Cundinamarca? ¿Dónde van a vivir según esto? No hay una respuesta. El gobernador ha dicho, esto genera incertidumbre en los procesos de trámite de licencias para proyectos de infraestructura estratégica. Genera ambigüedades. El alcalde de Chía también ha manifestado que esto genera dudas. Entonces no es un tema de que nosotros no entendimos la resolución. Lo que pasa es que ellos están presentando una cosa que es distinto a lo que dice la resolución. Y sobre todo esta resolución genera mucha incertidumbre. Y eso genera inseguridad jurídica. Necesitamos seguridad jurídica. No es lo que interprete yo, no es lo que interprete la ministra, no es lo que interprete un periodista. Es lo que diga el documento, lo que es importante, porque eso es lo que genera seguridad jurídica. Alcalde, Eduardo Hernández desde la sala de redacción le quiere preguntar algo, Edu. Alcalde, pues le cuento que hemos estado revisando un poco esos documentos publicados en la página y efectivamente son muy amplios. Hay unos anexos que tienen más de 300 páginas, unos que ni siquiera nos abrieron cuando intentamos hacerlo para hacer algunas revisiones. Pero aquí, digamos, y hablando con expertos y con los gremios que también han expresado esta preocupación, lo que dicen es que al final esta resolución va a quedar como a la interpretación del que le toque tomar decisiones relacionadas con Bogotá. ¿Eso es lo que a usted principalmente le preocupa? Y otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué medidas podrían tomar o qué está estudiando el distrito para eventualmente obligar al gobierno nacional a que esto no se publique? Bueno, me surge además un comentario sobre la pregunta y es eso que usted acaba de mencionar, la dificultad que tiene además un periodista para conocer los detalles de esto, revela un poco que no ha habido transparencia y visibilidad en este proceso, digamos, que sea difícil bajar un documento, un anexo técnico. Piensen en la ciudadanía que está afectada por una decisión como estas. Ellos mencionan mucho el acuerdo de Escazú, el gobierno nacional, y está mencionado en el mismo acto administrativo, en el borrador, digámoslo así, está mencionado. Pero ese acuerdo habla precisamente de la transparencia, de la visibilidad, de la participación ciudadana. Entonces, yo me pregunto, ¿hubo eso? ¿Se cumplió eso en el proceso de construcción? Si en este momento, cuando estamos en la etapa final, antes de ser expedido el documento, tenemos muchas dificultades para acceder a la información y no hubo transparencia. Entonces, eso pues es importante mencionarlo. Ahora, frente a lo que estábamos hablando del tema de la interpretación, claro, es que esto deja un poco la interpretación y no sabemos qué autoridad va a tomar qué decisión frente a esto. ¿Quién va a decir que se está priorizando realmente un trazado que no se superponga con zonas de protección ambiental para la autopista norte, para la Subacota? ¿Quién va a determinar eso? O sea, dice, ¿y con qué criterios lo van a hacer? No queda claro en este documento. Y esa incertidumbre bloquea los proyectos, los frena en la práctica. Podrán decirnos que no, pero los frena. Y no es, digamos, absurdo pensar que este gobierno quiera frenar proyectos, con todo respeto del gobierno nacional, porque le ha puesto trabas o ha tratado de ponerle trabas al Metro de Bogotá, tiene frenada la autopista norte, que es una obra estratégica para la ciudad, que está en manos del gobierno nacional, porque está en manos de la ANI, de la ANLA. No ha avanzado, por ejemplo, la LOSUR, que es un contrato que fue adjudicado en el 2021, que es fundamental también para Bogotá. Entonces, pues esta combinación de una resolución que sale con incertidumbre, con falta de claridad, en proyectos estratégicos, en un gobierno que se ha puesto en la tarea de frenar proyectos para Bogotá y bloquear a Bogotá, porque es lo que han hecho, dedicarse a bloquear, presentar una demanda contra la Boyacá, para tratar de parar la Boyacá, que es una obra estratégica que curiosamente estaba en la MEPOD del presidente Petro cuando fue alcalde, la incluyó, hacer la Boyacá hasta el norte, pero ahora la demandan para que no se pueda hacer. Tienen frenada la autopista norte,
tienen frenada, obviamente no ha avanzado la LOSUR, entre otras. Entonces, esto afecta, por ejemplo, la conexión con Soacha. Entonces, esto yo creo que es parte de la discusión que tenemos que dar y es lo que yo invito al Gobierno Nacional. Si están de acuerdo... Eso es la última parte de la pregunta, alcalde, que formulaba Eduardo, y es... ¿Qué le están pidiendo al gobierno? ¿Cómo es posible de pronto antes de...? La próxima semana trascendió que ya va a haber una reunión entre el Ministerio de Ambiente y el Distrito. Bueno, a mí no me ha buscado todavía la ministra nueva, no la conozco, espero sentarme con ella, obviamente. Si estamos totalmente abiertos a dialogar, totalmente abiertos, y con el presidente, no tenemos ningún problema. Es más, es lo que hemos pedido. Y cuando íbamos a las reuniones, yo hablé con el presidente el 7 de octubre en presidencia y con la ministra para el tema del agua, que ahorita vamos a abordar. Y ahí le dije, ustedes están construyendo un acto administrativo que tiene una implicación en términos del ordenamiento de la sabana. Tienen que convocarnos, ministra. Tenemos que participar en la construcción de eso. Me dijeron, sí, claro. Pero entonces la reunión de la otra semana no está concretada. No, eso no está concretado, pero nosotros estamos abiertos. Si se concreta, iremos allá a presentar. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que simplemente este proceso de consultas en la etapa de publicación se amplíe unos días. No, porque es que eso no subsana los errores y la ilegalidad del proceso previo, donde tenían que construir con los municipios, no solamente Bogotá, con todos los municipios de la región. Creo yo que tenían que hacerlo en coordinación como lo ha hecho la Corte, porque lo otro es simplemente una publicación donde cualquier, digamos, actor puede participar, presentar un comentario y no es vinculante ese comentario. No, aquí volvamos, echemos para atrás y construimos colectivamente. Si no, yo creo que esa decisión, digamos, tendremos que acudir a instancias judiciales y por lo que les digo, se va a caer. Este pulso político se va a convertir en un pulso Pues a menos de que el gobierno eche para atrás y construyamos conjuntamente, que estamos dispuestos a construir conjuntamente, que estamos de acuerdo en proteger los ecosistemas de la sabana, estamos totalmente de acuerdo en que el desarrollo de la sabana se organice y que garanticemos abastecimiento de agua para ese desarrollo, que se permita el desarrollo siempre y cuando haya un abastecimiento de agua adecuado y siempre y cuando se protejan elementos, digamos, estratégicos de esa estructura ecológica principal, no solamente de Bogotá, sino de todos los municipios. Estamos totalmente de acuerdo, pero eso se hace colectivamente, no se impone, porque es que este gobierno no es la primera vez que busca tomar decisiones por encima de los entes territoriales, y eso es inconstitucional. Yo, ahora que usted trae eso a colación, yo le voy a decir un dato que me manda por acá un televidente que nos está viendo y me dice, el alcalde Galán está apelando a la Constitución donde dice que en autonomía los entes territoriales tienen la libertad y además la misionalidad de decidir sobre el uso del suelo, pero es que hay una ley, que es la ley 99 del 93, que establece que el ecosistema de la sabana es un ecosistema de interés nacional y en ese sentido se hace de manera excepcional la medida que ese orden nacional pueda hacer. A ver, yo ya les expliqué, esa ley ha sido demandada y hay sentencias de la Corte Constitucional que analizan esa ley que menciona, la ley 99. Y ha dicho esa ley que esas, digamos, esas facultades que tiene, yo no estoy diciendo que no tenga, que tiene el Gobierno Nacional de avanzar en la expedición de lineamientos, tiene que hacerse digamos, utilizarlas en coordinación con los entes territoriales. Dice en coordinación. La coordinación no es publicarla para que me manden comentarios. Es construirla teniendo en cuenta lo que piensa el ente territorial, conociendo el territorio, las herramientas locales. Entonces, eso no ocurrió. Yo no estoy diciendo que no tengan facultades. La ley 99, la ley 388 habla de eso, la ley del plan de desarrollo del presidente Petro también. Inclusive la ficha del artículo del plan de desarrollo que contempla estos lineamientos, que faculta al gobierno, le dio 6 meses, bueno, pasó después de los 6 meses, porque ya pasaron más de 12 del plan de desarrollo del presidente Petro, creo que hasta 18. Se venció ese plazo, pero no importa, pueden, creo yo, seguir avanzando en los lineamientos. Dice, porque eso fue demandado y lo defendieron con la ficha, diciendo no, es que la ficha dice que se va a respetar la autonomía territorial, que se va a coordinar con los entes territoriales, por eso lo podemos hacer. Entonces, la ley dice eso y hay que mirar no solamente lo que dice el texto, sino lo que ha dicho la Corte alrededor de cómo se aplica ese texto. Y ese texto se aplica con los entes territoriales, no aparte. No tratando un ente territorial como si fuera cualquier actor al cual simplemente se le dice, le socializo, le cuento y me fui. No. Es coordinando con ellos. Bueno, alcalde, tenemos muchas preguntas. También hay gremios ya en medio de esta discusión del proyecto de resolución. Camacol, que está pidiendo la intervención de la Procuraduría, también la Cámara Colombiana de la Infraestructura, por lo que implicaría, usted nos está hablando de las viviendas que quedan en esos barrios, en esas zonas, pero también esos más de 300.000 proyectos de vivienda bis que se verían impactados en ese crecimiento urbanístico. Seguridad, metro, Alejandra. De eso vamos a hablar. Más adelante pero también. Venga, entonces, para cerrar este tema e irnos a la pausa.
Entonces, están abiertos al diálogo. Sí. Pero ustedes piden es que se retire. Que se retire y iniciemos un diálogo. Ese y construyamos es una línea colectivamente. roja. Esa es una línea roja. Estamos listos y creemos que sí hay que avanzar en decisiones que permitan proteger la estructura ecológica principal de Bogotá y de la región. Más allá de lo que tenemos hoy, estamos listos, pero coordinados. Ahora son las 7 de la mañana, 34 minutos, y continuamos en esta primera edición de Noticias Caracol en diálogo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hablando de diferentes temas importantes para Bogotá y región. Habíamos dicho que en el bloque anterior ya habíamos concluido con toda la polémica en torno a la resolución, pero para hablar de agua, de esa estrechez hídrica que nos llevó a que ya casi llevemos un año en unos racionamientos de agua programados, tenemos que seguir hablando de la resolución de alguna manera, porque ahí también se deriva una preocupación importante, Soya. Bueno, digamos, la motivación que ha planteado el presidente y el gobierno sobre esta resolución tiene que ver con la protección del agua. Sí. ¿No? Entonces, pues por eso se conecta un poco con lo que hemos vivido. Yo quiero aprovechar para decir dos cosas. Uno, la resolución también genera unas dinámicas que no son claras, y plantea que los embalses que construyó el acueducto de Bogotá, el embalse, por ejemplo, de Chuza o el de San Rafael, se convierten ahora en humedales. ¿Cómo es eso? No, eso dice la resolución y así queda contemplado. No tenemos claro qué implica eso para esos embalses, en términos del uso del agua que tenemos allá. Ustedes están viendo ahí Chuza, por ejemplo, esa es la presa de Golillas, lo que se ve al fondo ahí. O sea, que esto se convierta en humedal, pero entonces ¿eso qué implica? ¿Que el acueducto no puede volver a hacer uso de...? No creo que estén diciendo eso, pero no queda claro, digámoslo así. Entonces, pero más allá inclusive, porque sería absurdo que digan que no podemos usar los embalses que fueron construidos para eso, pero sí puede generar dinámicas que dificulten operaciones que tenemos que hacer en los embalses, mantenimiento, obras de adecuación. Entonces, por eso es importante que aclaren en la resolución qué implica esto. Ahí hay, por ejemplo, unas incertidumbres que no deberían quedar sobre lo que ha hecho inversiones el acueducto para garantizar el abastecimiento de agua en Bogotá. Pero voy un poco más atrás. Yo cuando digo que estamos de acuerdo en que tenemos que proteger el agua y garantizar el abastecimiento de agua en Bogotá, hablo, por ejemplo, de las inversiones que estamos haciendo. Ya les mencioné el tema de la cuenca alta, media, Río Bogotá, las inversiones que vamos a hacer con el Fondo Verde del Clima, que son realmente importantes porque protegen los elementos claves para la seguridad hídrica. Esa es la apuesta nuestra. Nosotros recibimos el sistema Chingaza, que ha sido históricamente el más importante para Bogotá, con un nivel que nunca antes había tenido. Estaba más o menos en 92 millones de metros cúbicos cuando llegamos. Estamos hablando de 2024. Enero del 2024, exactamente. Nunca en los últimos 20 años había estado en esa fecha por debajo de 150 millones. O sea, lo recibieron bajito. Muy bajito, porque el año 2023 fue seco, y además de eso, de que fue bajito el 2023, el 24 también fue muy seco. Fue el año de menores afluencias en casi 60 años, el año 2024. Nos llevó a la crisis que tenemos. Esa crisis se produce porque dependemos mucho de ese embalse y no tenemos, digamos, más alternativas que nos permitan reducir esa dependencia. Una alternativa ha sido el agregado norte, donde nosotros avanzamos, por ejemplo, en la obra de la planta de Tibitoc para que pudiera tratar más agua, que fue contratada por el alcalde Peñalosa, pero que tuvo demoras. Nosotros agilizamos eso y gracias a eso, de enero del año pasado a hoy pudimos aumentar de 4.6 metros cúbicos de agua por segundo lo que traemos del norte a 8 más o menos. Ese fue el metros respirito, cúbicos. sí. Que tampoco es suficiente. No, pero es un avance respiro. importante, es parte de la solución, es reducir en casi 4 metros cúbicos por segundo lo que traemos de Chingaza. Eso ha sido muy importante. Ahora toca tomar decisiones de fondo. Esta es parte de la de fondo, la de Tibitoc, porque nos permite tener agua que traemos de Tominé, por ejemplo, y el agregado norte. Pero de fondo me refiero a la intervención en los ecosistemas, como hemos hablado, 170.000 hectáreas conservadas, es la apuesta que tenemos, más de 10.000 restauradas con el Fondo Verde del Clima, Chingaza, Sumapaz. También definir si es necesario hacer Chingaza 2 o no. Chingaza 2 tiene varias obras, tiene un embalse, pero tiene otras conexiones adicionales, no es solamente el embalse. Son diferentes elementos. Eso fue retirado por el gobierno del alcalde Petro y no se planteó una alternativa. Nosotros creemos que no hay que retirarlo, hay que estudiarlo y hay que analizarlo como una alternativa y ver si se justifica hacerlo o no y cómo podría hacerse. Creemos que también hay que contemplar la posibilidad de conectar Tominé con una línea express a Tibitoc. Tominé queda relativamente cerca a Tibitoc, es un túnel que sería una conexión más corta que la que hay de Chuza a Planta Viesner, que es de más de 40 kilómetros. Esta sería más cortica y nos permite traer agua del embalse más grande que tenemos en la región, que es el de Tominé, que es 3 veces el tamaño de Chuza. Esa es otra alternativa. Reuso de aguas tratadas, es fundamental eso. Ya Bogotá, ya la planta
de tratamiento del salitre podría entregar entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo, que es más del 10% de lo que consume Bogotá, para usos de no consumo humano, para usos industriales, para obras, por ejemplo. Pero no hay la regulación ni la licencia todavía. Estamos trabajando en eso, yo se lo planteé al presidente. Y finalmente, aguas lluvias. Estamos de acuerdo con que es importantísimo, pero eso tiene que hacerse bien. Eso tiene que hacerse bien, no es como planteaba el gobierno, que en cuestión de 15 días podíamos llegar a 300.000 viviendas para usar aguas lluvias. Eso toma más tiempo, hay que hacerlo técnicamente. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dos cosas les menciono rápidamente. Uno, todas las viviendas que va a apoyar el distrito, con subsidios del distrito, que son 75.000 soluciones de vivienda, entre mejoramientos y vivienda nueva, van a tener sistemas de optimización y o de reuso de aguas lluvias. Todas las viviendas. Esos son 75.000. Vamos a avanzar con los equipamientos, colegios, también industrias, empresas que tienen la posibilidad en sus predios de avanzar rápidamente en eso. Tercero, vamos a avanzar con sistemas urbanos de drenaje sostenible que pueden acumular agua lluvia, por ejemplo, en parques. Ya instalamos 14 en parques, son pequeños, hay que decirlo, son de más o menos 16, 20 metros cúbicos de agua para aguas lluvias. Pero tenemos el proyecto y estamos trabajando con Cooperación Internacional para financiarlo en los parques grandes, con tanques que permitirán eventualmente acumular 5.000 metros cúbicos de agua lluvia, por ejemplo en el Parque Simón Bolívar, por ejemplo en el Parque Nacional, por ejemplo en el Parque Timiza. Entonces, eso nos ayudará a avanzar en el reuso de aguas lluvias, que también es parte de la solución. Alcalde, entremos en ese tema del racionamiento. ¿Qué tanto ha funcionado? ¿Qué tanto ha sido efectivo? Y nos encanta este espacio aquí que nosotros tenemos en el sofá siempre, porque nos empiezan a escribir los televidentes con dudas, con preguntas, y una de ellas recurrente es: ¿cuándo se acaba el racionamiento? Bueno, ¿qué le podemos decir a la gente? Clave. ¿Se aleja ese fantasma del día cero? Sí, yo creo que se aleja porque, digamos, claro, hay críticos que dicen, ustedes plantearon el día cero en septiembre diciendo que si llegamos a 36 había que duplicar el racionamiento. Sí. Y sí, en septiembre. Y en la temporada donde estaban todavía las lluvias, que era septiembre, octubre, noviembre, en principio por el año hidrológico. Resulta que es distinto marzo, porque en marzo ya está terminando la temporada seca, estamos en el fin de la temporada seca. Que ha llovido, paradójicamente, sí, tremenda. Ha llovido y en principio va a llover más en este mes de marzo y sobre todo en el mes de abril, arranca. Entonces hay que entender que estos sistemas, el porcentaje y el nivel puede ser crítico o no dependiendo de la temporada en el año en la que estemos. Digamos, no es lo mismo tener el embalse, digamos, en un 50% cuando va a empezar la temporada de lluvias, que tener un 50% cuando ya terminó la temporada de lluvias y viene la temporada seca. No es lo mismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el análisis que se hace, y a veces hay personas que no tienen en cuenta eso y le dicen a uno, mire, estamos en 30... Sí, claro, el año pasado estábamos en casi 48 millones de metros cúbicos de agua, por debajo de lo que estamos hoy, en esta misma fecha. Y eso es, Andrés, la demostración de que las medidas han funcionado. El conjunto de medidas que se han tomado nos llevan hoy a tener más o menos calculo yo, un 14, 15% más en el nivel de Chingaza hoy que lo que estábamos hace un año, a pesar de que tuvimos menos lluvias que el año anterior. Entonces, con menos agua tenemos más agua, digámoslo así, con menos lluvias tenemos más agua en los embalses. El resultado del racionamiento. Del resultado de lo que hemos hecho. Si no hubiéramos hecho de lo bueno que ha resultado. Entonces, eso ha funcionado. Ahora, yo soy consciente de que este es un tema que afecta la calidad de vida de la gente, que es difícil, que es duro, que es impopular, pero era lo necesario, era lo responsable de hacer en un momento crítico que nunca antes había vivido el sistema Chingaza en Bogotá. Vamos por buen camino, y si la tendencia, digamos, esto se mide, por ejemplo, por afluencias promedio históricas para los embalses. En enero y febrero tuvimos un poco por encima del promedio histórico de afluencias a los embalses. Noticia positiva, un poco por encima. Es decir, un poco por encima del 100% del promedio histórico. Si en marzo estamos parecido, inclusive por encima del 90%, en abril estaríamos con posibilidades de levantar el racionamiento. Pero necesitamos que este mes... Sí, solo sí. Que este mes, exacto. Si este mes las lluvias son similares, obviamente. Ahora, aquí hay un mensaje... Las lluvias y el ahorro. Y ahí voy. Y un tema importante. Aún si se levanta el racionamiento en abril, no es que se resolvió el tema del agua y podemos salir a bañarnos durante media hora. La gente tiene que entender que el cambio tiene que ser para siempre. Sí, es un cambio de hábitos. El cambio de hábitos, de reducir el consumo, de ser responsables con el manejo de agua, es para siempre. Ahora, nos han pedido que avancemos en otra cosa, Andrés, y tienen razón, y lo hemos hecho. Y es en pérdidas que se generan. El año pasado, por ejemplo, identificamos pérdidas y ya se avanzó en recuperar esas pérdidas en el sentido de cobrarle a quien utilizó esa agua por más de 4 millones de metros cúbicos de agua que identificamos. En estas semanas, Natasha Bendaño, con equipo obviamente de apoyo de la policía, entre otros,
ha avanzado en identificar predios. Ustedes recuerdan, hubo 5 hoteles en Teusaquillo que identificamos que habían utilizado más de 139.000 metros cúbicos de agua y no los han pagado, porque hacen, por ejemplo, conexiones ilegales, hacen bypass eventualmente, o manipulan el contador. Sí, aquí los pagamos. Eventualmente. Sí, claro. Pues todo eso pasa y tenemos que seguir avanzando en eso, seguir avanzando. Inclusive yo creo que es importante pensar en revisar la normatividad vigente para que un delito como este no sea, digamos, un delito que uno simplemente diga, sí, ya ahora pago y pago una multa y ya no pasó nada. Cuando hay una crisis de agua y alguien está robando agua, está utilizando agua sin pagarla y haciendo esas condiciones ilegales, debería ser un delito mucho más grave. Debería haber agravante, efectivamente. Eso no está en la normatividad, pero tenemos que seguir avanzando en luchar contra las pérdidas y lo estamos haciendo. Listo, fantástico. Entonces la noticia que se deriva de este bloquecito de conversación es que posiblemente, si todos seguimos siendo muy juiciosos, en abril podría levantarse el racionamiento, ya rayando el año de tener estas medidas. Alcalde. Vamos a seguir con otro tema que es una de las principales preocupaciones de los habitantes de la capital del país y tiene que ver con la inseguridad, pero también desplegar todas esas estrategias, acciones puntuales que desde el distrito, desde la alcaldía, se vienen gestionando para fortalecer no solamente ese trabajo articulado con las autoridades, sino también con las personas en los mismos barrios y atacar esa criminalidad. Nosotros, por ejemplo, con Eduard Porras, él es el galán nuestro alcalde, pero de las noches. Entonces él está en todas las noches de la capital encontrándose todas las historias del lado de la gente y la gran cantidad de historias que nos trae Eduard todos los días tienen que ver con la inseguridad. Por eso vamos a ver una nota que Eduard nos preparó que reúne de alguna manera lo que es esa problemática en la capital del país. Compañeros, señor alcalde, quiero contarle que tal vez uno de los delitos que más se ve durante la noche es el hurto a vehículos. Y precisamente se están viendo localidades como Kennedy, Puente Aranda y en la localidad de Engativá. En las últimas horas se robaron una camioneta anoche, precisamente en el barrio Marsella, donde por poco se le llevan hasta la mascota a la propietaria. Y 2 vehículos más, pero esta vez empujados, que estaban frente a las viviendas. Vean ustedes mismos lo ocurrido en las últimas horas aquí en Bogotá. Estos son los gritos de impotencia de 2 mujeres que anoche fueron víctimas de los ladrones de camionetas en Bogotá. En la puerta de su negocio en el barrio Marsella de la localidad de Kennedy las atacaron. En cuestión de segundos las robaron, les quitaron sus documentos, sus pertenencias y por poco se le llevan a Maya, la mascota de su casa. Llegaron 4 hombres por detrás de la camioneta y abordaron a mi mamá, una persona con un arma. Ya cuando yo ya me di la vuelta, ya me estaban abordando a mí por el otro lado con otra arma. Cuando no utilizan la fuerza para robarse los carros, los delincuentes lo hacen a empujones. Esta comunidad del sector de Castilla en Kennedy está desesperada por el hurto de vehículos. Sinceramente ya no se puede confiar uno en ninguna parte, por la inseguridad, la extorsión, la falta de justicia, la falta de procedimiento, nos tiene agobiado. En el último caso, los criminales lo empujaron para llevárselo. Forcearon la puerta del carrito del Mazda y lo abrieron hacia la fuerza. Doblaron la puerta, abrieron el carro, lo empujaron y ¿qué? Se lo llevaron. Ya lo prendieron o supuestamente lo engancharon porque casi no prendía. Sí. Entonces lo engancharon con otro, lo llevaron de remolque. Mientras todos ellos lo buscan y no pierden la ilusión de encontrarlo, a una mujer en el barrio Normandía le ocurrió exactamente lo mismo. A empujones le robaron su pichirilo, así lo llamaba cariñosamente. 2 sujetos llegaron, vieron el lugar, se fijaron que no hubiera nadie, empujaron el carro y cuando estuvieron sobre la avenida Boyacá, encendieron el carro, bueno, levantaron el capó y encendieron el carro. Se lo lleva. Este carro no solo le era útil para movilizarse, sino que ahora su mascota llevará la peor parte. De hecho, llevaba 6 meses que no sacaba el vehículo por temas de, bueno, conseguir la mecánica y el SWAT. Hice el esfuerzo de poder sacarlo porque tengo una perrita con cáncer y era necesario para hacerla operar el día, pues en la semana que viene. Claro. Entonces, pues no fue posible ya. 2 casos iguales, 2 vehículos familiares robados, 2 víctimas de los ladrones de carros y en los 2 hechos sin capturas y según los afectados sin la ayuda de las autoridades.
Señor alcalde, y la pregunta que se hacen las víctimas en Bogotá, los usuarios de camionetas y de carros, sobre todo en la noche, ¿qué tienen que hacer para que estos delincuentes no sigan haciendo de las suyas aquí en Bogotá? Bueno, Edward y Andrés y Alejandra, sin duda el problema de la seguridad es tal vez lo más complejo que estamos enfrentando en la ciudad. Yo, digamos, mi solidaridad con las víctimas que han sido afectadas por estos delitos. Nosotros tenemos en cuenta, obviamente, los casos particulares y trabajamos en acompañar a las víctimas de esto para poder además recopilar la información que nos permite identificar a los responsables y desarticular bandas. Y se han desarticulado muchas bandas en Bogotá. Vamos, en enero de este año, por ejemplo, incautamos 200 motores de vehículos robados. No sé si ustedes vieron esa noticia, eso fue el sector de La Favorita tal vez. Y es un esfuerzo precisamente para desarticular esas bandas. También yo quiero mandar un mensaje, cuando la gente compra autopartes robadas, lo que está es alimentando un mercado para que se roben carros. Entonces, si a una persona le roban el espejo y va y compra en un sitio que sabe que es robado, una lucha frontal contra... pues tenemos que trabajar todos. Tenemos una responsabilidad principal nosotros, las autoridades, la alcaldía, la policía, la rama judicial, la fiscalía, claro. Pero tenemos que articularnos todos porque cuando se roban eventualmente un vehículo, después, en cuestión de tal vez pocas horas, lo desbaratan. Y lo venden como autoparte robada y hay gente que va y lo compra. Entonces, pero hay que atacar eso, alcalde, porque claro, si hay por supuesto que la demanda, pero la oferta también hay que desmantelarla. Claro, sin lugar a dudas. Hemos avanzado en eso. Por ejemplo, se capturaron un grupo de 11 delincuentes hace 8 días, que varios de los delitos que mostró Edward también, parecidos a estos, eran los responsables. Un caso donde, por ejemplo, afectaron y golpearon a una niña cuando robaban el vehículo, ustedes publicaron eso aquí también. Esos delincuentes fueron capturados, fueron responsables de más o menos 31 hechos delictivos en enero de este año solamente. Entonces tenemos que insistir en eso. Ahora, yo quiero mencionar, las cifras nos indican que hay una reducción, indican las cifras, digamos, oficiales, que son las del sistema CIEDCO. Eso no quiere decir que estoy diciendo a la gente que no es cierto lo que está pasando. Sí es cierto. Lo que pasa es que mientras que en un año, por ejemplo, 2023, ocurrían más de 150.000 hurtos, 150.000, bajamos a 130.000. 130.000 sigue siendo una barbaridad. Una barbaridad. Es una tendencia buena, pero sigue siendo una barbaridad. Tenemos que hacer mucho más y soy consciente de eso. Por eso nosotros ya este año vamos a tener mejores herramientas y las estamos utilizando. Por ejemplo, el año pasado no nos dejaron plata para inversión en seguridad. El presupuesto que nos dejaron para el año pasado, que fue aprobado por el año anterior, consejo anterior, administración anterior, apenas creo que eran 8.000 millones de pesos. No dejaron plata para reposición de vehículos de policía, mantenimiento de vehículos de policía, no dejaron plata para los chalecos de los policías, ni siquiera, para los chalecos antibalas que requerían los policías que se vencían. Entonces, eso ya está cambiando. Este año tenemos 150.000 millones de pesos que vamos a trabajar. Ahí vamos a fortalecer la policía por un lado, pero un énfasis que yo he hecho es trabajar con la ciudadanía. Los frentes locales de seguridad hay que fortalecerlos, que tenemos que organizarnos todos, darles recursos, equipos de comunicación, coordinarnos mucho mejor para que tengan mejores herramientas a los ciudadanos para apoyarnos a nosotros en la política de seguridad. Y otro tema, nosotros vamos a lanzar un equipo pronto que se va a llamar los gestores del orden o guardianes del orden. No son policías, no cumplen función de policía, no. ¿Esos son los mismos de gestores de la noche? No, yo no, gestores de la noche no conocía yo la figura. Estos ahí está. Estos van a ser durante todo el día, no van a ser solamente en la noche. Pero estos, digamos, hay ciudades como Lima que tienen figuras similares. Básicamente a la policía se le encargan a veces tareas que podrían ejercer las otras autoridades. Entonces, por ejemplo, la policía llaman porque hay un problema desde que el ruido en el apartamento, entonces llega la policía. Que hay una pelea por las mascotas, que pasó algo con los animales de compañía en el parque y se pelearon por lo que sea, entonces llega la policía. Esas cosas podría atenderlas alguien más en una primera etapa. Y eso libera policías para que se dediquen a lo que tienen que estar, y es dedicar a perseguir a estos criminales en las calles. Alcalde, cámaras. Sí. Eso es muy importante porque eso permite hacerle el seguimiento y ojalá la captura de estos delincuentes. Estamos, ya pusimos, mejoramos la disponibilidad de cámaras porque encontramos muchas cámaras y hemos tenido problemas con cámaras por la conectividad. Estamos cambiando, no voy a dar detalles para no alertar a los delincuentes de lo que estamos haciendo, pero estamos garantizando que las cámaras tengan un sistema de conectividad distinto para que no corten la conectividad de las cámaras. Y eso ya nos ha permitido avanzar y yo creo que en cuestión de finales de abril o mayo, tendremos más o menos, por ejemplo, cámaras nuevas instaladas LPR que reconocen placas, más o menos unas 146 cámaras nuevas que le conocen eso, y las que existen, las otras cámaras, van a estar con posibilidades de llegar a conectarse sin problemas de conectividad. Y la meta nuestra es prácticamente duplicar las cámaras que tenemos en Bogotá.
y la conectividad con el C4 de cámaras privadas, porque también tenemos a veces problemas con cámaras privadas que no hay conectividad o que cuando la policía llega, acaban de cometer un delito, se demoran en entregar las imágenes, no las facilita. Y eso facilita que el delincuente pues, pueda perderse. Entonces, yo les expreso, soy consciente que el problema de seguridad es grave. Tenemos una tendencia en cifras que nos indica una mejoría. También lo que ha dicho la Cámara de Comercio en términos de victimización y percepción apunta a que hay una leve mejoría. Tenemos que seguir trabajando en eso y tener mayor presencia y perseguir a estos delincuentes. Y finalmente, yo creo que este es un tema que hay que reconocer. Es de varias autoridades. Yo no voy a lavarme las manos como ocurría en el pasado, no, pero es de varias autoridades. No es solamente la alcaldía. Requerimos más apoyo que el gobierno nacional le dé a la fuerza pública. La fuerza pública en Colombia. Esto es un fenómeno que está viendo prácticamente todas las ciudades de Colombia. El aumento de los homicidios, por ejemplo. La extorsión en localidades de Kenia, por ejemplo. En Bogotá, en este 2025, febrero, ya logramos que bajara el homicidio por primera vez en un año. Febrero de este año tiene menos homicidio que febrero del año pasado. Entonces, ya pudimos revertir esa tendencia de homicidio. Es positivo, tenemos que mantener esa tendencia, pero esto está pasando en muchas ciudades. Ustedes hablan con sus alcaldes de ciudad capitales. El otro día estuve con Cali, Bucaramanga, he hablado con Barranquilla. En todas las ciudades tenemos un reto inmenso de inseguridad. Entonces hay que pensar también qué podemos hacer los alcaldes, qué debemos hacer, qué nos falta por hacer, hacerlo, pero también cómo nos podemos apoyar y cómo la nación nos puede ayudar. Porque si es un fenómeno nacional, es que no olvidemos una cosa, Andrés. Hoy tenemos la mayor capacidad de producir cocaína en Colombia de la historia. Esas bandas criminales que hoy están operando producen mucha más cocaína que cuando estaba en operación el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Mucha más cocaína, creo que como 7 veces más. Entonces, ¿eso qué implica? Eso alimenta a las bandas delincuenciales, eso alimenta el microtráfico en las ciudades, eso conecta con organizaciones criminales. Entonces, aquí tenemos una responsabilidad de los alcaldes, pero tenemos que coordinarnos bien y necesitamos el apoyo de la nación para luchar de manera efectiva con esas bandas que alimentan las bandas que operan en las ciudades. Y que esas mejorías en las cifras se conviertan en percepción y finalmente en tranquilidad para los ciudadanos, porque necesitamos salir tranquilos a las calles. Bueno, alcalde, hay muchos temas, acá nos podríamos quedar... Solamente hablando de seguridad toda la mañana. Así es, Andrés, así es. El tema de San Bernardo, bueno, la extorsión, el microtráfico, pero usted no le podemos quitar al alcalde de la ciudad, sabemos que usted tiene muchos compromisos. Y para cerrar esta conversación, que necesitamos hablar de Metro. Metro de Bogotá. ¿Qué está pasando? ¿En qué vamos? Si el gobierno quitara la destinación de recursos, la ciudad podría continuar con esta obra que hoy nos llena de un poquito de esperanza cuando decir que el 50% ya está listo y vimos las imágenes de los vagones. Efectivamente, estamos muy cerca de llegar al 50% en esta obra. Yo espero tener la cifra confirmada en estos días de que llegamos a ese hito del 50%, que es muy importante. Tenemos más de 3 kilómetros de viaducto ya construido. Hay gente que pregunta, pero ¿cómo si el 50% y apenas llevan 3 kilómetros de 24? Es que el proceso de construcción no es solamente lo que uno ve, no es solamente los pilotes, digamos, las columnas y los... Lo a la vista, es todo lo que existe abajo. La cimentación es un esfuerzo fundamental, el patio taller. Entonces, vamos bien, vamos muy bien. Ya está el primer tren en pruebas en China. Ese tren debe arrancar para Colombia más o menos en el mes de julio, debe llegar, ahí lo están viendo los ciudadanos, llegar más o menos en septiembre, entrarán pruebas. El proyecto, digamos, va por buen ritmo, no está exento de dificultades que surjan y eso hay que mencionárselo a la gente. O sea, es normal que puedan surgir problemas en estos proyectos de estas dimensiones, pero tenemos que estar atentos a resolverlos rápidamente. Y hasta ahora hemos logrado resolver los problemas. Uno es la plata. Uno es la plata. Hasta ahora el proyecto ha consumido más o menos 4.2, 4.3 billones de pesos, de los cuales Bogotá ha puesto el 75% y la Nación el 25%. Esa ecuación con el tiempo debe cambiar hasta que la Nación pone más plata. El gobierno expidió un decreto donde contempla el aplazamiento de 2 aportes que le corresponden. Yo sí le he dicho al gobierno, mire, este es un proyecto estratégico, no es de este gobierno, no es del próximo, no es del anterior, es de la ciudad y es del país, es de todos. Y cuando la nación entrega vigencias futuras para un proyecto estratégico, no debe ponerlas en duda, no debe decir, si me aprueban una reforma tributaria se las doy, si no, no se las doy, porque es una especie de incumplimiento de acuerdos casi que internacionales. Aquí está la banca multilateral, está el BID, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones. Entonces, yo le he dicho que no pueden hacer ese cambio sin que nos sentemos a hablar de las implicaciones para el proyecto y de evaluar cómo podemos ayudarles, porque tiene una dificultad fiscal. La nación tiene una dificultad fiscal. El año pasado tuvieron recaudo 70 billones por debajo de lo que proyectaron. Tienen un hueco monumental y somos conscientes de eso. Y podemos buscar fórmulas donde les podamos mover ciertos meses unos aportes para ayudarles en este año fiscal, pero de común acuerdo. No impuesto, no unilateral, porque eso también es ilegal, eso no cumpliría lo que dice la norma. Entonces, si eso llegase a suceder, que espero que no, que lo hagan
y que no nos sentemos a revisar, porque hasta ahora están al día, serían los pagos futuros. Bogotá con dificultades porque nos costaría plata, pero estarían posibilidades de apelar directamente a recursos para traer los recursos y poder garantizar que la obra no se pare y que continúe. Pero yo creo que este proyecto no debe ponerse en riesgo de esa forma. Tenemos que garantizar que la nación le cumple a Bogotá y cumple cualquier proyecto estratégico con el cual se comprometió, que no es del gobierno, es de la nación. Alcalde, gracias por estar aquí con nosotros. Perdón por lo Noticias largo, Caracol, compartiendo temas tan importantes para la capital del país. ¿Cuándo vuelve? Cuando me inviten, pero creo que se va a demorar un poco en que me inviten después de esto. No, próximamente. Yo creo que su agenda es la que ahí nos va a dejar un espacio grande para volverlo a tener. Gracias, alcalde. Muchas gracias por la invitación a ustedes.